Feliz día a todas las mamás. Levanten las manos las madres. Miren los hijos o los que están alrededor y díganle feliz día. Feliz día. ¿Saben? Nuestras mamás son algo especial. Feliz día, mamá. Ya te lo dije igual, pero son algo especial en nuestras vidas porque ellas son el canal que eligió Dios, el puente que eligió Dios por donde nosotros cruzamos en realidad, y nos introdujo Él en este mundo. Fue el puente de Dios. Ella se preocupó por alimentarnos, tocó la panza, se preocupó, yo te entregué flaquito, me dijo. Se preocupó por vestirnos y también con mucho amor, con el que nos amó, se preocupó por darnos identidad. También fue la primer maestra que tuvimos. Ella nos enseñó a hablar, a decir papá, a decir mamá, a decir tío, a decir todas las cosas que empezamos. Por favor, gracias, ¿no? Aprendimos a decir gracias porque mamá decía, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿No? Gracias, gracias, gracias. Decíamos un loro, diciendo gracias. Fue nuestra primera amiga. Al menos yo soy varón, papá era mi amigo, pero mi mamá era confidente. A ella le iba a expresar, porque ella me conoce, ella me ve y ya sabe qué está pasando por adentro, ¿no? Es una especie de don que tienen las madres. Está incondicionalmente cuando tenemos problemas. ¿Cuántos pueden decir, mi mamá es así, mi mamá es así? Nos ha ayudado a afrontar los problemas enseñándonos a desafiar la vida. Y las madres son muy especiales. ¿Cuántos tienen una mamá especial? Yo tengo una mamá muy especial y yo creo que todas ellas, la mayoría, pareciera que fueran a la misma escuela de madres. No sé si hay tal cosa, pero todas ellas fueron a la misma escuela de madres, porque todas repiten más o menos los mismos versos, en el sentido, buen sentido de la cosa. Todas más o menos te dicen, comé que te va a hacer bien, ¿no? Todas las mamás te dicen, comé que vas a ser fuerte. Si no comés, vas a ser un debilucho, ¿no? Todas las mamás dicen más o menos el mismo verso. Tapate la boca que hace frío, ¿no? En invierno, ¿a cuántos mamás le dijo eso alguna vez? No salgas con el pelo mojado, ¿no? ¿Es verdad o es mentira? Más de una fueron a la misma escuela, aprendieron en el mismo lugar. Y además son como una especie de videntes o don de profecía. Porque ellas pueden ver lo que va a suceder unos minutos antes de que suceda. Es así. Ella te dice, cuidado que te vas a caer y te caes. Es así. No comas tan deprisa que te vas a atragantar y te atragantás. No corras que te vas a caer y te vas a pegar un porrazo. ¿Y qué pasa? Te pegás el porrazo. Son una especie de videntes. Tenés cuidado con esa chica que es una víbora. Y es una víbora. No fue lo que mi mamá dijo de mi esposa. De otras. No es una palabra que ella usa, pero hay otras cosas que las madres van desarrollando en esta escuela de madres y es la vocación policial. Las madres se transforman en auténticos sabuesos. Son especiales porque vos llegás a tu casa, no pasó nada, nadie sintió nada, pero te pregunta, ¿vos fumaste? ¿Qué tomaste? Como si alguien le hubiera dicho que tomaste algo, que fumaste algo, ¿no? Esas medias llevan 3 días y todavía no te las cambiaste. ¿O no? Saben, nadie se los dijo, pero lo saben.
Voy a contar una anécdota. Todas las malas son de mis hermanos, porque yo era un angelito, quiero decir, por las dudas. Una vuelta, esto es verdad, una vuelta llegó mi mamá, nosotros estábamos los tres en casa, tranquilos. ¿Viste cuando te pones a silbar porque está todo, querés aparentar que está todo bien? Y mamá viene a la pieza y dice, ¿a dónde fueron con el auto? Papá estaba de viaje. ¿A dónde fueron con el auto? ¡Eu! ¡Eu! Y había algo que mamá sabía hacer bien. Era preguntarle a la persona indicada. Yo a mis hermanos le advertía siempre, miren muchachos, yo no miento. Si mamá me pregunta, no miento. Y entonces, Buchón me decía, mamá, David, decime qué hicieron con el auto. Y entonces, no sé, preguntarle a ellos. Eso lo hago ahora, ya de grande. Antes era, se fueron al río. Y bueno, por eso te digo, ya sabía, se fueron al río. Porque tienen ese don de policía, sabueso. Yo creo que en el aeropuerto, en vez de agentes y perros, tendrían que poner a madres. O sea. Todas esas cosas se enseñan en el curso de madres. Y es que nos hacen crecer todas esas cosas. Pero no cuento esto como una deshonra para ellas, todo lo contrario. ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiésemos tenido una madre así, ¿no? Que nos cuide, que nos proteja, que aún sepa las cosas antes que nosotros las hagamos y nos advierta, y que aún pueda también corregirnos cuando nos mandamos una, porque todos nos la mandamos. Por eso solo les queremos decir, mamá, gracias, gracias. Y algunos hijos se quedaron en casa preparando el asado, pero no importa. A todas las mamás les decimos gracias, las amamos. Hoy el mundo celebra a las madres, celebra este día, y aunque sabemos que es una fecha comercial y inclusive hasta con algún origen un poco extraño o idólatra, el Día de las Madres es todos los días, ¿verdad? Todos los días las mamás quisieran que nosotros les dijéramos, te amo, gracias, sos la mejor. Todo eso que lo hacemos una vez al año algunos, pero quieren que lo digamos todos los días. Pero me motivó a reflexionar sobre algunas madres que aparecen en la Biblia y que yo quiero hacer un correlato con la iglesia, una comparación con lo que la iglesia de Jesucristo es o debería ser, o de cómo debería ser. Hay algunas características que tienen que tener una madre que marca la diferencia en la vida de sus hijos, es decir, que su influencia es de bendición para su desarrollo. Su influencia es determinante para que sus hijos y hijas tengan una vida de bendición. Y la iglesia, al ver la iglesia como una madre o como la esposa del Cordero, también tiene que tener ciertas características. Así que vamos en la Biblia a ver algunas características principales de algunas madres que son mencionadas en la palabra de Dios y por medio de las cuales podemos ver qué necesita una mujer para tener una influencia positiva sobre la vida de sus hijos. Acá hay muchas madres, pero hay muchas madres que serán dentro de poco o dentro de mucho. Pero necesitamos aprender algunas cosas. Y al mismo tiempo, ¿qué necesita la iglesia para influenciar en el mundo? Amén. La primera, esta la conocen todas porque ven Moisés. Si no, no la conocerían. Jocabed. Saben la historia, pero no el nombre. Jocabed es una verdadera madre que cuida a sus hijos más allá de sus propios intereses. Los protege de cualquier mal que pueda tocarlo. Es un ejemplo. Lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Leo.
Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Cuántos conocen la historia? Recontra conocida, ¿no? O sea, y además la vieron en la novela. Cuando Jocabed quedó embarazada, el decreto del Faraón estaba vigente, y si era niña podía vivir, y si era niño tenía que morir. Cuando llegó el momento del parto, ella supo que era varón, y es decir que esa persona, ese bebé, iba a morir. Pero ella valientemente, a pesar de todo, decidió esconderlo para preservar la vida. Jocabed es ejemplo de las madres y de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella supo cómo superar las circunstancias con el único afán de preservar la vida de su hijo. Y así tiene que ser la iglesia, tiene que procurar, vos como parte de la iglesia debes procurar que aquel que se acerca a Dios se mantenga firme, con vida. Debes cuidar de él sin anteponer tus propios intereses a esa persona. Ser una iglesia protectora. Así es como tenemos que ser. Como Jocabed, una madre protege a su pichón, a su criatura, lo guarda, lo cuida, hace todo lo posible, aún a expensas de su propio interés de tenerlo cerca. Cuida, protege. Así tiene que ser la iglesia con los hijos espirituales. Amén. La otra madre que aparece en las escrituras es Ana, la madre de Samuel. ¿Cuántos conocen la historia? Hay menos manos porque no hay novela. No, mentira. Léanla, está en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 al 28 y 2, 18 al 19, vamos a leer. Dice: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será del Señor. Y adoró allí al Señor. Y el segundo capítulo, versículos 18 y 19 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio, el sacrificio acostumbrado. No sé quiénes conocen la historia de Ana, pero Ana era estéril, ella no podía concebir. En cierta ocasión se acercó al templo a pedir para ver si podía, por un milagro de Dios, concebir a su hijo. Y lloraba y clamaba tanto que el profeta la vio y pensó que estaba borracha. Y ella salió de ese lugar y regresó a ese lugar. Salió con una promesa hecha a Dios: si me concedes un hijo, yo lo voy a dedicar. Y regresó y lo dedicó. Y ese era el momento que leíamos. Ana es un ejemplo para la iglesia de hoy. Porque ella clamó
ella lloró, ella se arrodilló, ella pidió porque deseaba tener un hijo y no podía. Y hoy la iglesia está a falta de hijos. Faltan hijos en la iglesia. Pero, ¿cuántos son los que claman a Dios para que Él nos dé o les dé hijos espirituales? Ana clamaba, gemía, llamaba, buscaba, pedía, se arrodillaba delante de Dios. Miren, les cuento un testimonio propio. Nosotros hace 5 años que estamos casados y desde el primer año, cumplimos el primer año y dijimos, bueno, vamos a buscar a nuestro hijo. Por 4 años buscamos, hicimos todo lo posible y clamamos a Dios y no quedaba embarazada. Y como por un milagro, Dios, entramos en un tratamiento, ella, yo, los análisis nos daban cada vez peor, al menos a mí cada vez peor. Cuando menos lo esperábamos, ella quedó embarazada. Clamamos a Dios, anhelamos, lo pedimos y lo buscamos y Dios nos lo concedió, como Ana. Si días después que nos enteramos que ella quedó embarazada, yo fui a buscar los resultados de mis análisis. Estaban peor que antes. Dios hace esos milagros. Con tu vida espiritual es lo mismo. La iglesia está a falta de hijos. Todos quieren ser padres, pero no le piden a Dios un hijo. Y necesitamos clamar a Dios para pedir que Él envíe. Dios va a añadir a la iglesia a aquellos que fueron predestinados cuando vos y cuando yo clamemos a Dios como Ana por un hijo espiritual. ¿Cuántos quieren tener hijos espirituales? No voy a preguntar cuántos tienen, pero necesitamos dar a luz hijos espirituales. Ana oró grandemente por concebir un hijo porque era estéril y el Señor le regaló la bendición de ser madre. Clamemos a Dios como iglesia y Él nos concederá hijos espirituales. Lo voy a decir de nuevo porque escuché 2 o 3 amén. Clamemos a Dios como iglesia y Él nos va a conceder hijos espirituales. Ahora, cuando su hijo nació, ella lo dedicó. Dedicó a su hijo al Señor, ella lo llevó a la casa de Dios y Samuel creció allí. Samuel vivía en la casa de Dios porque estaba consagrado para Dios. Y al vivir en la casa de Dios, como leímos, marcó la vida de Samuel, de ese joven. Era un joven agradable a Dios y agradable a los hombres, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Y sabes qué nos enseña? Nos enseña que el amor de madre no es egoísta para con Dios. Ella lo dio. No se apropió de su hijo porque sabía que le pertenecía a Dios y lo entregó. Y así tiene que actuar la iglesia también. No reteniendo lo que Dios le dio, sino dándolo para que Dios bendiga a otros a través de ellos. A veces la iglesia es egoísta con lo que Dios le da y se lo guarda para sí. Nosotros aprendimos hace rato esto, de tener una visión de reino y no una visión de aldea. Por eso también enviamos misioneros, por eso también el pastor Pablo ha ido a bendecir a otras naciones. Pero nosotros no tenemos que pensar como una aldea, somos parte de un reino. Hay una meta común, lograr que el mundo crea. Pero el egoísmo con el que muchos viven acorta la visión de tal manera que nadie puede creer. Ahora, llevándolo al plano natural, ¿no? Porque este es parte de la iglesia. ¿Cuántas madres a veces claman por tener hijos, pero cuando los tienen, no los traen a la casa de Dios? Los dejan en su casa, no para que no moleste el nene, no molesta el nene. Si llora, se levantan, lo sacan afuera, le dan unas palmaditas.
lo cuidan, le dan la leche, no hay problema. Cuando son grandes, no los traen a la casa de Dios, los dejan fuera, por muchas razones, ¿no? Algunos piensan, no los traen a la iglesia de niños los miércoles y no son edificados, piensan que las maestras lo van a maltratar. No. Dedica tus hijos a Dios. Que tu primer meta no sea que él sea un universitario, que está bien, que se gradúe y tenga grandes honores y que pueda forjar su futuro. Que tu primer meta sea que él ame a Dios. Que él ame a Dios. Si logras eso, lo demás viene añadido. El problema es que muchos anteponen a Dios y las cosas de Dios por las cosas terrenales. Agárrelo si quiere. Hay otra madre, que es la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran? ¿Quién es Zebedeo? ¿Qué cebolla con qué? Zebedeo, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Leemos la historia en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23. La iglesia debe buscar el bien de sus hijos y clamar por ellos. Esta es la enseñanza de esta madre. Dice Mateo 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Ahora, yo me imagino la escena, pero estos eran dos descarados porque no tenían vergüenza. Yo, cada vez, a mi mamá nunca le tocó ir al colegio por ninguna nota mía, porque la verdad que normalmente tenía buenas notas. ¿Es verdad o es mentira? Porque a mí me dirían, el chico no, es verdad. Pero a mí me daba vergüenza a mí quejarme con las profesoras por las notas que me daban. A veces, una vuelta me cargaron todo un año porque le dije a la profesora, me pusiste un 9. Era un 10. ¿Cómo un 9? Y me cargaban todo el año. Llorón, por un punto llorás, ¿no? Me decía, imagínate que vaya tu mamá y le diga a tu maestra, ponele un 10. Pero ni siquiera a tu maestra, a tu profesora de la universidad, ¿no? Porque ya eran grandotes los pavotes estos. Pero dice que la mamá fue y se postró ante Jesús y le pidió algo. Y él le dijo, ¿qué querés? Y ella le dijo, ordená que en tu reino se sienten estos dos. Encima me gusta, estos dos. Estos dos, hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que está pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, los hijos, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. La madre de estos dos discípulos de Jesús eran allegados, los más allegados al Señor eran Juan y Jacobo, pero realmente no sabía lo que estaba pidiendo. Pero es de admirar que los sueños y los planes que esta madre tenía para sus hijos eran grandes, eran buenos. Ellos eran simples pescadores, pero su madre tenía un sueño inmenso para con ellos. Era una mujer muy inteligente porque ella no fue a golpear a alguien con influencia, no fue a pedírselo a Pedro. Ella fue derecho al Señor a pedírselo. Ella fue derecho a clamar a Jesús. No trató con influencias, sino directamente con el Señor. Y la petición que la madre de ellos no era posible, la petición de la madre de los muchachitos, no era posible que el Señor se la concediese, porque eso lo determinaba el Padre y no el Hijo. Pero hay otras muchas peticiones
que las madres tienen que hacer por sus hijos, que sí son concebidas por nuestro Señor, porque Él tiene el poder para concederlas. Y como iglesia, no podemos dejar de clamar por nuestros hijos espirituales, que Dios nos dio ya, pidiendo la protección y la bendición del cielo sobre ellos. Así que no te canses de orar por el futuro de la iglesia, no te canses de procurar el bien de tus discípulos o de tus hijos espirituales, cuando los tengas al menos, si no los tenés aún, de orar por el futuro de ellos. No te canses de pedirle al Señor que cumpla sus sueños con nosotros y sobre sus hijos. Yo recuerdo a mi mamá orando por mí siempre esto: Señor, lo que prometiste, lo que prometiste, lo que prometiste. Otra mujer, me quedan dos, tranquilos, se van a llegar al asado. Eunice y Loida, ¿la conocen? La madre y la abuela de Timoteo. La encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y días. Pablo escribiéndole a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Otra enseñanza ahí. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si hay algo que marca una diferencia en la vida de un hijo, es una fe real, una fe verdadera, una fe no fingida. De tu papá o de tu mamá. En el caso de Timoteo, de su madre y de su abuela, porque Timoteo era un joven cuyo padre no era creyente, lo dice Hechos, capítulo 16, versículo 1. Eran su abuela y su madre las únicas guías espirituales que tenía en su casa. Pero a pesar de la influencia negativa de su papá pagano, es decir, idólatra, Timoteo se convirtió en un gran predicador de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque su mamá y su abuela tenían una fe genuina. Diga conmigo, genuina. Genuina. Un cristianismo real, no fingido. Si hay algo que va a marcar la vida de tus hijos, de nuestros hijos, espirituales o naturales, es que nuestro cristianismo sea real, sea verdadero. Que no haya una diferencia entre los papás en la iglesia y los papás en la casa. Que puedan ver el poder de Dios verdaderamente cambiando las vidas de las personas. Y así tiene que ser una iglesia verdadera, íntegra, sin dobleces, porque de esa manera la ve Dios. Sin doblez. Y porque así podrá testificar a otros de Dios. La iglesia está llena de hipócritas. Se lo digo en otras palabras más claras para que la conozcan. No hablo de manantial de vida. Hipócritas que dentro de la iglesia dicen y hablan algo, pero afuera hacen otras cosas y dicen otras cosas. En el Facebook dicen otras cosas. Tienen 2 Facebook algunos. Uno para cristiano, uno para mundano. Se ríen, es verdad. Es verdad, it's true. Se lo digo en otro idioma para que lo entiendan. Es verdad. Tienen 2 Facebook. Llegaron a esa caradurez algunos. Uno para los hermanos de la iglesia y el otro para los que no tienen intención de ser hermanos, sino otras cosas. Y no hablo de Facebook solamente, porque hay gente que no tiene Facebook, igual es hipócrita. Necesitamos ser íntegros. Las mamás, como la mamá de Timoteo, Eunice, Loida, necesitamos ser verdaderos como iglesia. Ser sin doblez. No ser falso, que
adelante, sos un grosso, qué bueno, atrás, falsos, hipócritas, no influencian a nadie para bien, por el contrario. Y no hablo de ninguno por si acaso digo, necesitamos ser como iglesias verdaderos. Y el último, ya se imaginan cuál es. María, la mamá de Jesús. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38, vamos a leerlo. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, diga conmigo, virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, diga muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aleluya. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo quiero resumir esa parte y ser directo, rápido, cortito, porque ya se van a comer el asado. María, sin dudas, es un ejemplo para las madres y para la iglesia. ¿Saben? Cuando yo me casé con Silvina, no lo pensé esto, pero a medida que fueron pasando los años, me fui dando cuenta lo parecido que ella es a mi mamá. Siempre le digo, sos igual a mi vieja. Sí. Y a mi mamá le digo lo mismo. No puede ser que te pidas tan... Y ella me dice que yo soy parecido al padre. Es gallina mi suegro. Tremendo. Ahora, encontré en ella muchas cosas parecidas a mi mamá, de verdad. Buenas. Claro, porque si no. Algunas. Siempre se lo digo, vos sos igualita a mi vieja. Claro, hay algunas diferencias, creo, si no sería un poco rara la cosa, ¿no? Pero hay algunas diferencias. Es por eso que María es un ejemplo como madre de nuestro Señor, de lo que debe ser la iglesia también, que es la esposa de nuestro Señor. Usted es la esposa del Cordero, nosotros somos la esposa del Cordero, somos la iglesia. Lucas relata algunas características de la madre de Jesús, de María, que sin dudas deben estar presentes en tu vida y en la iglesia. La primera que dice que era virgen. Yo no voy a preguntar cuántas son vírgenes, porque hay muchos casados. Y a los solteros mejor que no lo digan. Si tienen algo que confesar, los esperamos en la oficina. Sin embargo, cuando hablamos de virginidad, estamos hablando de una iglesia o de una persona sin contaminación.
de una persona pura, de una persona sin uso, que no se ha mezclado ni hecho uno con nadie, porque está reservada para un fin, que es Dios. La iglesia hoy en día, muchos se mezclan con cosas que no son santas y que no llevan a Dios, por el contrario, nos llevan al mundo y al enemigo. Pasa en muchos lados donde se enseñan cosas erróneas, equivocadas, que nada tienen que ver con Dios. Se mezclan, no es virgen, no es bueno. La iglesia tiene que ser virgen. Dice que estaba desposada. Y a mí me gusta esta palabra porque habla de compromiso. Y habla de que está reservada para alguien. Y yo te quiero decir, vos estás reservado para Cristo, para Jesucristo. La iglesia está reservada para Jesucristo. Como tal tenemos que vivir. Ah, no, yo estoy comprometido. Ah, no, gracias, estoy comprometida con Cristo. Estoy comprometido con Él. Me abstengo de algunas cosas porque estoy comprometido con Él, que es mi esposo, mi iglesia, mi amado. Dice también que ella era favorecida, llena de favor, amada, agraciada. Así tiene que ser la iglesia. Así es la iglesia delante del Señor, amada, favorecida, llena de gracia, llena de poder, llena del favor de Dios. Inmerecido favor, no merecemos nada, pero así Él nos ve y así tenemos que andar favorecidos. Que otros nos miren y digan, oh, wow, está linda, favorecida, deseada. Dice que era bendita. Bendita significa que merecía alabanza, que es dichosa, que es santa. La iglesia tiene que ser vista de esa manera. Dice que era llena de gracia, la que inmerecidamente es favorecida por Dios al ser elegida, como vos y como yo, la iglesia de Jesucristo. Llenos de gracia, llenas del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo la cubrió. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia será llena, es llena del Espíritu Santo. Y dice que también era llena del poder del Altísimo. Fue llena del poder del Altísimo. El poder de Dios se tiene que manifestar en la iglesia. El poder de Dios se va y se manifiesta en la iglesia. Porque sin poder de Dios manifiesto, es imposible que otros crean. El poder de Dios que es evidencia de los milagros de Dios, porque nada es imposible para Dios. Y por último, María era obediente a la palabra. Dice el último versículo, hágase conmigo conforme a tu palabra. La iglesia tiene que ser como esta madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo, obediente a la palabra que Dios dio, obediente a la palabra que Dios da, obediente a las Escrituras. Amados, amigos, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Somos la novia del Cordero, la niña de los ojos de Dios. Y debemos aprender de estas madres a cómo andar como iglesia, porque la iglesia es madre de muchos y Dios el Padre de todos. Amén.